La bienvenida a los estudios de los desayunos de 24 horas a María del Carmen Maldonado, presidenta del Consejo Nacional de la Judicatura. Presidenta, buenos días y bienvenida. Muy buenos días, Janet. Buenos días a todos quienes nos miran y nos escuchan. Quisiera empezar hablando sobre la elección de los nuevos jueces del Consejo Nacional, de la Corte Nacional de Justicia. ¿Cómo está ese proceso? ¿Cómo va avanzando? ¿Cuántas personas se han presentado? ¿Qué nos puede contar? Bueno, sí queremos anunciar al país este hito histórico que estamos marcando a partir de llamamiento a un concurso de oposición, méritos, impugnación y deudía ciudadana en el que debe primar la transparencia. Nosotros hemos también aquí incorporado, como lo hicimos en su momento en el proceso de evaluación a la Corte Nacional, parámetros de transparencia. Queremos ver la probidad notoria, la ética irreprochable, el compromiso con los valores éticos y con la democracia, con los derechos humanos. También está programado cierto cronograma referencial en el que se incluye la fase de inicio, que la hemos superado, la fase de convocatoria, que también está superada. Nos encontramos en la fase de postulación. Las postulaciones están abiertas hasta el día 22 de julio, como se lo ha mencionado, y de allí tenemos otras fases, la fase de oposición, la fase de méritos, la fase de audiencia pública, que la contempla también el Código Orgánico de la Función Judicial, así como la fase de impugnación y los resultados finales. ¿Cuáles son los requisitos que deben cumplir los candidatos a jueces nacionales? Los requisitos son los establecidos en la propia Constitución y la ley. Esto es ser ecuatoriano, estar en goce de los derechos de participación, adicionalmente tener un título de tercer nivel en Derecho y gozar de reconocida notoria probidad. Ahora, esto de la probidad notoria y de la trayectoria y todo, digamos, ¿de qué manera se va a verificar digamos, lo que en una hoja de vida puede presentar una persona? Le pregunto esto porque ha sucedido en otras instituciones del Estado, en otros concursos, y también por los resultados que han dado algunos de los jueces que pertenecen al sistema, algunos de los fiscales que pertenecen al sistema, que pueden decir lo que quieran en ese papel, pero a la hora digamos, de la acción, se descubre que tienen títulos falsos, se descubre que de probidad notoria no tienen nada, que han estado vinculados a determinados grupos políticos. Es decir, no hay un proceso real de verificación. ¿Cómo es aquí? Bueno, este concurso marca una diferencia con otros concursos, y esa es precisamente una de ellas. Es decir, nosotros queremos apuntar a la probidad, porque podemos tener jueces muy capacitados, con mucha experiencia, pero si no son probos, si no tienen una ética irreprochable en su trayectoria, definitivamente no están en condiciones de ejercer una judicatura. Pero sí vale indicar que estos parámetros no son puntuados y además que tienen medios de verificación absolutamente objetivos. Por ejemplo, no tener sentencia ejecutoriada en ningún delito de acción ni pública ni privada, y esto tendrá que declararlo a través de una declaración juramentada, pero además nosotros podemos verificar en el sistema SADGE, que es el sistema donde se reflejan estas causas. Adicionalmente, por ejemplo, no tener ninguna responsabilidad decretada por la Contraloría General del Estado. Y además, por ejemplo, también no haber sido objeto de observación en ninguna veeduría de aquellas conformadas por el Consejo de Participación Ciudadana. Son apenas unos ejemplos de que son parámetros objetivos, ampliamente verificables y que además no son puntuados. Pero ese proceso de verificación es físico, es decir, ustedes van a ir al sistema, meter los nombres, datos, cédulas, no sé lo que haya que meter para poder verificar que, por ejemplo, no haya sido sentenciado o haya tenido una sentencia en el pasado o haya estado vinculado, no sé, a un caso de corrupción. Le pregunto esto porque, por ejemplo, en el Consejo Nacional Electoral, que es otra institución totalmente distinta, pero sucedió esto. Digamos, lo que dicen ellos es que se atienen a las declaraciones juramentadas. Y que si lo que dice en la declaración juramentada eso es lo que ellos verifican, es que esté una declaración juramentada ahí. Que, digamos, entre gente de buena fe debería ser suficiente. Lamentablemente no podemos confiarnos. Entonces, por eso le pregunto, ¿ustedes van al sistema, en este caso, para verificar, por ejemplo, que no haya tenido una sentencia ejecutoriada en algún momento de su vida? Nosotros tenemos un equipo y ahora lo estamos fortaleciendo precisamente en talento humano. Ellos se encargarán de la verificación de los requisitos y además, como los abogados saben, el momento en que se encuentra una inconsistencia en una declaración juramentada, pues existen efectos de carácter judicial a nivel penal.
Claro que sí, pero eso implicaría también una responsabilidad sobre quienes los eligen. No sé si usted está de acuerdo con eso, o debería tener también un efecto sobre quienes los eligen. Bueno, nosotros está previsto que se produzca la verificación de estos requisitos. Además, la verificación también, Janet, perdón que me interrumpa, la verificación también de los méritos, porque el propio Código Orgánico de la Función Judicial establece la existencia de un comité de expertos para que precisamente brinde esta asistencia técnica necesaria. Allí, pues, aquellos que integren el comité de expertos, que extendemos la más cordial invitación a todas las universidades para que nos colaboren también con estos expertos, docentes, catedráticos, pues ellos también les corresponde la verificación de los méritos, ¿A qué se refiere con los méritos? Solamente para que esté claro para la gente que nos está Bueno, mirando este es un concurso de oposición y méritos y es un concurso abierto. Un pequeño paréntesis, Janet, hacemos una invitación a todos aquellos profesionales que reúnan la probidad notoria, además, la experiencia suficiente y la formación necesaria en la especialidad para la que postulan. Esa es otra diferencia que marcamos nosotros respecto a otros concursos. Aquí apostamos por la especialidad. ¿Por qué? Porque creemos en la especialidad y creemos que esa es una manera de garantizar la tan anhelada eficiencia y transparencia de la función judicial. Claro, dependiendo de la sala, especialidad dependiendo Exactamente, de la sala. Es decir, la Corte Nacional tiene sus salas especializadas, nosotros estamos solicitando que las postulaciones se hagan en virtud de la especialidad, no tanto de la sala, porque estamos absolutamente conscientes de que el Código Orgánico de la Función Judicial da como atribución del Pleno de la Corte Nacional la conformación de las salas. Pero en cuanto a nuestra competencia se refiere, nosotros estamos solicitando especialidad. Méritos como cuáles, por ejemplo, precisamente en un apoyo a la carrera judicial se están dando hasta 4 puntos por las sentencias, autos y demás decisiones judiciales que se hayan verificado y aportado al expediente. Por ejemplo, también, por supuesto, tenemos una formación, tenemos puntos adicionales para aquellos que además de la especialidad tienen una formación en Derecho Constitucional, que como sabemos es el eje del derecho, así como el Derecho Procesal, por ejemplo. ¿Hasta el momento ya tienen carpetas de personas inscritas? Tenemos pocas carpetas todavía porque esto funciona así. Cada día que pasa se sigue incrementando el número de carpetas y esperamos pues al final tener ya un número considerable. Ahora, se va a renovar solamente, corríjame, una tercera parte de la Corte Nacional de Justicia, ¿correcto? Este concurso tiene algunas vacantes generadas por, como usted bien lo ha dicho, la tercera renovación parcial de la Corte Nacional de Justicia, que fue conformada en el año 2012. La Constitución establece una renovación de 1/3 cada 3 años y nos toca la tercera renovación parcial. Luego también hay vacantes por renuncias y también por aquellos que no superaron el proceso de evaluación de la Corte Nacional, que fue pues uno de los proyectos más importantes que desarrollamos a nuestro primer año de gestión. ¿Hasta cuándo pueden presentar las carpetas? Hasta el día 22 de julio. Y ahí empieza el proceso de oposición. Verificación de los requisitos y de allí empezamos con el proceso de méritos, oposición. Hay prevista también una audiencia pública, una especie de entrevista que tendrá que hacer el Consejo de la Judicatura, pero de manera pública a sus postulantes. También la impugnación ciudadana, eso también es importante y desde ya solicitamos a la ciudadanía que se mantengan activos en esta fase de impugnación, porque la garantía de transparencia es mutua. La ciudadanía nos ayuda a nosotros, la academia nos ayuda y nosotros a su vez garantizamos la transparencia a través de su participación. Bueno, y precisamente, vamos a estar atentos a lo que sucede en este proceso, en la elección de este importante grupo de jueces de una corte, pues la más importante del país, la Corte Nacional de Justicia. Pero todas estas preguntas que le hago y todas estas dudas que se generan en la ciudadanía son producto de cosas que suceden en el día a día, ¿no? Y una de esas cosas que estamos viendo ahora es la cantidad de personas que tienen en su poder carnets de discapacidad que no se lo merecen, no le corresponden porque no tienen ningún tipo de discapacidad. Y ha impresionado el incremento del número de personas que han adquirido ese carnet, principalmente en los últimos 2 años. Y se encuentran en ese grupo una cantidad importante de jueces, 97 jueces. ¿Qué nos puede decir? El proceso se está verificando, ustedes están participando en esa verificación para ver cuántos de ellos sí tienen que tener esos carnets y cuántos no. Por supuesto, Janet.
Al día 1 de haber recibido la noticia, convocamos a una sesión de pleno y el pleno del organismo resolvió solicitar a la Dirección Nacional de Transparencia una investigación de manera inmediata. Esta investigación se sigue solventando. Hemos hecho avances importantes durante este tiempo. Por ejemplo, hemos solicitado a todas las direcciones de talento humano de todas nuestras provincias la información. Hemos también cotejado con la información que tiene nuestra Escuela de la Función Judicial respecto a quienes se beneficiaron de este carnet para los concursos de posición y méritos, y también hemos cursado sendos oficios a las diferentes instituciones involucradas, el Ministerio de Salud Pública, el Servicio Nacional de Aduanas, el Servicio de Rentas Internas, etcétera, y cuyas respuestas realmente tenemos premura de que nos las reporten. A ver, pero entonces ahí hay una cosa, el tener un carnet de discapacidad le da ventaja en puntos dentro de un concurso a alguien que participe en alguno de estos procesos dentro de la justicia. Necesariamente sí, Janet. ¿Y esto por qué? Porque la Constitución de la República garantiza la acción afirmativa para aquellas personas que adolecen de alguna discapacidad. Recordemos que estas personas constituyen un grupo vulnerable de atención prioritaria por el Estado. Entonces, necesariamente en los concursos se prevé un punto adicional, nuestro reglamento también lo tiene ahora para el concurso para la Corte Nacional, para aquellas personas que adolezcan de discapacidad. Pero la precisión que usted ha hecho es muy importante. Habrán quienes sí tengan esta discapacidad y no podemos nosotros, a manera de una pretendida generalización, vulnerar los derechos de esas personas. Tenemos que ir hacia aquellos que no tienen discapacidad y que se han beneficiado con efectos dentro de la función judicial además, porque hasta allá alcanza nuestra investigación de orden administrativo. Por supuesto, la Fiscalía tiene su misión de investigar estos asuntos cuando se trate de presuntos delitos. Entonces, en el orden administrativo, en esta investigación que se va a hacer sobre los que ya tienen el carnet de discapacidad, si se determina que uno de ellos engañó al sistema, engañó al Estado y tiene este carnet y lo usó para, por ejemplo, obtener más puntos dentro de un concurso, ¿cuál es la acción administrativa que se toma? Nosotros tenemos previsto en nuestro Código Orgánico de la Función Judicial, en el artículo 109, numeral 9, una sanción, ya que la infracción se la considera gravísima según dicha norma, para quienes hayan proporcionado documentos falsos o información falsa durante un concurso de oposición y méritos, así como para la inscripción de su nombramiento. No estoy adelantando criterios, estoy diciendo y advirtiendo sobre una norma vigente que sin duda alguna aplicaremos. No nos tiembla la mano el momento de aplicar sanciones, Janet. En lo que va de nuestra gestión, tenemos alrededor de 250 servidores administrativos, fiscales, defensores y jueces sancionados, de los cuales más de 80 han sido, en el caso de los jueces, destituidos. Entonces, nosotros tenemos un control disciplinario riguroso. En el grupo de jueces que en este momento tiene un carnet de discapacidad y que, como usted dice, hay que verificar antes de satanizar a todo el grupo y ponerlos a todos en el mismo saco, pero ¿cuánto se va a demorar ese proceso? Porque es imprescindible, urgente saber a quiénes se les tiene que poner del lado de los delincuentes que han abusado de ese beneficio y quienes obviamente pueden seguir o merecen ese beneficio y tienen que seguir usándolo. Nuestro director de Transparencia tiene el día de mañana una reunión con el Ministerio de Salud Pública y solicitamos públicamente a todas las instituciones que nos hagan llegar con toda la celeridad del caso la información que hemos requerido, porque dependemos de la información de ellos también para que nuestra investigación pueda tener mayor celeridad. Y traída ese antecedente, esa experiencia ya al concurso actual, si algún concursante se presenta con carnet de discapacidad, ¿se verificará y de qué manera? Porque, digamos, ahí también se está en esa delgada línea, ¿no?, de vulnerar los derechos o satanizar a una persona que tiene un carnet de discapacidad. Es decir, puede presentarse alguien que realmente tiene una discapacidad y tiene su carnet y pues postula con la puntuación adicional o de ventaja que el mismo sistema le da. Pero puede haber otros que no. ¿Cómo hacer esa verificación para no seguir siendo engañados? El organismo que tiene que hacer esa verificación es el Ministerio de Salud Pública, a donde remitiremos todos aquellos carnets que durante el proceso no sean presentados. Pero se exigirá que se verifiquen. No, sí, nosotros necesariamente con esto, porque, perdóneme que insiste con esto, porque si usted le pide al Ministerio de Salud Pública, que mil disculpas lo que voy a decir, pero lamentablemente ha demostrado ser un antro de corrupción. Si usted se confía en este momento solamente en cumplir con la solicitud normal
lo que debería funcionar, que lamentablemente no funciona. Es decir, si usted le pregunta al Ministerio de Salud, señores Ministerio de Salud, ¿este carnet es o no es real? Y ellos simplemente se remiten a ver si se ha cumplido el paso a paso para adquirir ese documento, vamos a seguir siendo engañados. O sea, hay que entrar a verificar si realmente tiene o no tiene la discapacidad, es decir, someterlo nuevamente a exámenes. No sé qué piensa, qué se le ocurre. Bien, lo que pasa es que dentro de nuestra competencia nosotros no somos organismo rector en materia de discapacidad. Entonces no podríamos nosotros determinar si existe o no la discapacidad o verificarla. Entonces necesariamente tenemos que acudir al organismo rector. Pero no se podría pedir que haya una verificación, una nueva verificación de si tiene o no tiene la discapacidad y no solamente si cumplió con el paso a paso para adquirir el documento. Nosotros tendremos que volver a remitir al ministerio en el caso de que nos presenten el carnet y solicitar una verificación profunda, es decir, una ratificación o rectificación de dicha condición. Por último, María del Carmen, hay preocupación en los usuarios. Se ha determinado la existencia de algunas personas contagiadas con coronavirus en los complejos judiciales, en el complejo judicial sur principalmente. ¿Qué acciones se están tomando? ¿Cómo está la situación? ¿Qué puede esperar la ciudadanía? Hay un montón de personas que necesitan hacer trámites y, digamos, este abre y cierra de puertas les está perjudicando. Obviamente es para protegerlos, pero ¿puede contarnos cómo está la situación? Gracias, Janet. Nosotros compartimos la preocupación. ¿Por qué? Porque para nosotros es prioridad la salud de nuestros usuarios y de nuestros servidores judiciales. Siendo así, entonces, el día martes he convocado a una sesión de pleno para escuchar al director provincial de Pichincha. El director provincial de Pichincha nos ha hecho reportes importantísimos, por ejemplo, 129 fumigaciones en las instalaciones a nivel provincia, la señalética, el distanciamiento, la toma de temperatura, la eliminación del reloj biométrico, etcétera, etcétera, etcétera. Hemos tomado muchas medidas. Sin embargo, como usted sabe, pues la posibilidad de contagios existe y no necesariamente dentro de los complejos. También estamos viviendo una realidad. La gente toma transporte público para acudir a trabajar. Nosotros estamos trabajando con un aforo del 25% por disposición del director general, que es quien maneja los temas administrativos y de talento humano. Sin embargo, tenemos contagios. Tenemos alrededor de 70 contagios, de los cuales muchos ya han superado el proceso, están dados de alta. Tenemos un solo hospitalizado. Hemos dado el apoyo a todas las personas para que superen esta etapa de salud y lo que estamos decidiendo ya en el transcurso de esta semana, porque no puede ser más, es precisamente qué es lo que sucede con la presencia de nuestros servidores. Ventajosamente, el Consejo de la Judicatura ha incorporado medios telemáticos, estamos en la línea de los medios telemáticos y tenemos nuestras videoaudiencias domiciliarias, nuestras videoaudiencias también en salas diferenciadas dentro de las unidades. Tenemos ya la incorporación de varios medios telemáticos para distintos trámites y, sin duda, dada la situación de repunte del brote en la provincia de Pichincha, especialmente en Quito, vamos a tomar una decisión en esta semana, como le he dicho, Janet. Tengo un anuncio pequeñito, si me permite. El día de hoy tenemos un hito importantísimo para la justicia ecuatoriana. Estamos lanzando un nuevo modelo de gestión, abandonando aquel modelo que definitivamente fue ineficiente, denominado pool de jueces o jueces de conjunto, para volver a nuestros tribunales fijos, para volver a atender las audiencias sin dilación, sin suspensión, sin diferimiento. ¿Por qué se hizo el cambio? ¿Por qué no funcionó este pool de jueces? Evidentemente no funcionó. Esto fue definitivamente una gran afectación que se hizo a la justicia, porque cuando se tiene tribunales móviles con personas que se integran para cada causa, ya está señalada audiencia para un día con unos jueces, pero también se señala audiencia con uno de los integrantes de ese tribunal para otro día. Esto ha causado mucha dilación, aumento de la carga procesal, pues es un anuncio muy importante que lo tenemos que hacer y aprovecho este espacio y su generosidad. Es importante, entonces se vuelve a los tribunales fijos. Es decir, si un juez pertenece ya a un proceso, no puede pertenecer a otro hasta que no evacúe. Si un juez ya está integrado en un tribunal, ese tribunal fijo atenderá todas las audiencias y no podrá ya nunca más tener una audiencia que no se dé porque el juez que integra un tribunal también está integrando otro. Ya con tribunales fijos sabemos perfectamente quiénes llevan qué causas y además, con un anuncio muy importante, son cabezas de los tribunales, son de alguna manera quienes presiden el tribunal aquellos jueces de mayor productividad, porque nos interesa
saber e identificar quiénes son los jueces de más alta productividad, así como quiénes son los jueces de menor productividad, y estamos detrás de eso. Me quedo con eso, María del Carmen Maldonado. Muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros.